en punto PM. Sí. Y vamos entonces con nuestro habitual ciclo de seminarios de los martes. En este caso se trata del segundo seminario de licenciatura de Marcos Baracchi, titulado Estudio detallado de la atmósfera del exoplaneta WASP 39b. Seminario dirigido por la doctora Mercedes G. Gómez y por el doctor Luciano García, director del trabajo final. Tiene la palabra el expositor. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Mi nombre es Marcos Baracchi. Yo les voy a presentar mi segundo seminario de licenciatura titulado Estudio detallado de la atmósfera del exoplaneta WASP 39b bajo la dirección de Mercedes Gómez y Luciano García. Cambia. A ver. Okay. Ahí está. Este seminario va a estar dividido en 4 secciones. Voy a comenzar por una breve introducción, en donde les voy a recordar la técnica con la cual fueron obtenidos los espectros que vamos a analizar, denominada espectroscopía de transmisión. Luego voy a contar el código que utilizamos para modelar los espectros de la atmósfera de WASP 39b, llamado Poseidón. En la tercera sección les voy a presentar el análisis que realizamos de estos espectros y los resultados que obtuvimos de los mismos. Y para finalizar, las conclusiones del seminario y nuestro trabajo futuro, del cual presentaré en la defensa de mi tesis. A lo largo del seminario yo voy a mostrar muchos espectros de transmisión, así que vale la pena recordar en qué consiste esta técnica. La espectroscopía de transmisión se basa en la observación de los exoplanetas transitantes durante el momento del tránsito. En este momento se produce un cambio en el flujo que recibimos por parte de la estrella huésped del planeta, el cual está asociado con el cociente entre el radio planetario y el radio estelar. En este momento nosotros podemos construir la curva de luz del sistema, la cual nos da el cambio de flujo recibido en función del tiempo. Entonces, si nosotros observamos el tránsito de un planeta en diferentes longitudes de onda, podemos ver que la profundidad del tránsito depende de la longitud de onda en la cual estemos observando. A la derecha tenemos 3 curvas de luz del planeta WASP 39b obtenidas por el James Webb en los 3, 4.3 y 4.7 micrones, en donde podemos ver que la curva de luz asociada al color verde es más profunda que la del color azul y la del color rojo. Entonces, si realizamos un gráfico de la profundidad del tránsito en función de la longitud de onda, como para la longitud de onda asociada al color verde tenemos una mayor profundidad que para la del rojo y la del azul, vamos a tener la presencia de este pico en el gráfico. Este aumento de la profundidad en una dada longitud de onda se va a deber a la presencia de algún elemento en la atmósfera del planeta que está absorbiendo la radiación estelar que atraviesa la misma. Para el caso de WASP 39b, esto se va a deber a la presencia del dióxido de carbono en la atmósfera del mismo. Por lo tanto, con un conjunto de curvas, como el que podemos observar a la derecha, en donde cada una de estas curvas corresponde a un pequeño rango de longitud de onda, podemos construir un espectro como el que podemos ver acá, en donde cada uno de estos puntos corresponde a una curva de luz del tránsito del planeta. Esto es lo que vamos a obtener mediante la espectroscopía de transmisión, y es lo que de ahora en más vamos a llamar espectro del planeta, en donde las características espectrales de la atmósfera aparecen como picos en estos gráficos. Entonces, esta técnica nos va a permitir determinar la composición química y parámetros físicos de la atmósfera del planeta. Como objetivo, en nuestro trabajo, queremos utilizar esta técnica para poder estudiar y caracterizar la composición química de las atmósferas exoplanetarias. Además, queremos estudiar si existen similitudes o diferencias entre las atmósferas planetarias estudiadas hasta ahora, ya que esto podría hacer que nuestro trabajo también contribuya a modelos de formación planetaria. Y por último, queríamos incursionar en el estudio de las atmósferas exoplanetarias, ya que esta es una rama que ha surgido hace relativamente poco tiempo y de que ha tomado un gran impulso en los últimos años. Y todo esto se ve favorecido gracias al gran avance que ha habido en cuanto a la calidad y a la cantidad de los datos de espectros de transmisión de atmósferas planetarias debido al lanzamiento del telescopio espacial James Webb.
En los trabajos en donde presentan los resultados obtenidos por el telescopio espacial James Webb de las observaciones de WASP-39b, suelen utilizar los mismos 5 o 6 códigos para el modelado de atmósferas. Sin embargo, hacer una rama en auge, actualmente existen más de 100 códigos que permiten realizar el modelo de atmósferas exoplanetarias, por lo que nosotros decidimos utilizar un código diferente al de esos trabajos para ver si los resultados obtenidos podrían ser reproducidos con otro código. Por eso elegimos el código Poseidon. El mismo comenzó a ser desarrollado en el 2017 por McDonald y colaborador y nos permite modelar los espectros de transmisión de los exoplanetas mediante el análisis de la transferencia radiativa de la radiación estelar a través de la atmósfera del planeta. El modelado del espectro de transmisión comienza desde el modelado de la curva de luz del sistema, en donde el cambio que se produce, que como ya les mencioné anteriormente, depende de la longitud de onda, se entiende como el flujo fuera del momento del tránsito menos el flujo durante el momento de tránsito normalizado por el flujo fuera. Así es, este cambio en el flujo se puede descomponer en 3 factores principales. Un factor asociado a la profundidad del tránsito debido al planeta y su atmósfera. Un segundo factor asociado a la no homogeneidad de la superficie estelar, es decir, la presencia de manchas frías y calientes, como podemos ver en la ilustración, en la superficie de la estrella. Y un tercer factor asociado a la emisión térmica del lado nocturno del planeta. Sin embargo, en una primera aproximación, estos 2 factores pueden no considerarse, entonces únicamente va a importar la profundidad del tránsito debido al planeta y su atmósfera. Para poder calcular este factor, es necesario poder describir la trayectoria de la radiación estelar y la geometría de la atmósfera del planeta. La trayectoria de la radiación estelar la podemos describir con un sistema de coordenadas cilíndricos, ya que si miramos la ilustración de la izquierda, en donde tenemos el tránsito del planeta desde la perspectiva del observador, entonces atrás estaría la estrella anfitriona, luego estaría el planeta y luego estaríamos nosotros. Tenemos un rayo saliente a la pantalla proveniente de la estrella que atraviesa la atmósfera del planeta y su posición puede ser dada con 2 parámetros B y Φ. Que en el caso de no considerar la dispersión atmosférica, estos 2 parámetros van a ser fijos para un determinado rayo. Y si ahora miramos el sistema de costado, en donde a la derecha estaría el observador y a la izquierda la estrella huésped del planeta, la trayectoria de la radiación queda totalmente descrita con un tercer parámetro X, el cual se mide desde el plano que divide el lado de día del lado de noche del planeta, llamado el terminator. Por otro lado, la geometría de la atmósfera del planeta puede ser descrita con un sistema de coordenadas esférico, dado por R, tita y Φ, en donde cada volumen discreto de la atmósfera dado por RI, tita I y Φ va a tener sus respectivas propiedades físicas como la presión, la temperatura y la abundancia química. Entonces, esta radiación al atravesar la atmósfera del planeta va a ser afectada por las diferentes fuentes de opacidad presentes en la misma, las cuales son la presencia de elementos químicos, la dispersión de Rayleigh, la cual nosotros no vamos a considerar ya que la misma afecta más fuertemente en el óptico y nosotros vamos a trabajar en el infrarrojo, la opacidad debido a los procesos de tipo par y la presencia de aerosoles. El factor debido a la presencia de elementos químicos se puede describir como la sumatoria sobre el número de especies presentes en la atmósfera del planeta del producto entre la densidad de partículas de un dado elemento Q, que a su vez se puede describir como el número total de partículas presentes en la atmósfera del planeta, el cual se obtiene a partir de la ley de los gases ideales, y el factor XQ, el cual es la tasa de mezclado volumétrica del dado elemento Q. Este va a ser un parámetro a determinar por el código y que al ser el cociente entre la densidad de partículas del dado elemento y la densidad total de partículas nos va a permitir dar un porcentaje de la abundancia del respectivo elemento en la atmósfera del planeta. Y por otro lado tenemos el producto con la sección eficaz de absorción del correspondiente elemento Q, la cual depende de la longitud de onda, la presión y la temperatura. El factor debido a los procesos tipo par van a estar asociados a las absorciones por excitaciones colisionales o SIA por sus siglas en inglés y a las absorciones del tipo libre-libre. Este factor lo podemos describir
como la suma sobre los pares de especies químicas del producto entre la densidad de partículas del elemento Q1 y Q2 respectivamente por la sección eficaz de absorción combinada o binaria de estos dos elementos. Y el factor de opacidad debido a la presencia de aerosoles nos va a permitir modelar la presencia de nubes en la atmósfera del planeta, el cual puede ser descrito de esta manera sencilla, en donde vamos a tener un valor constante del coeficiente kappa Cloud en el caso de que la presión sea mayor o igual al parámetro P Cloud, que es un parámetro a determinar por el código. Y en caso contrario, no vamos a tener ninguna fuente de opacidad extra. Es decir, que en la parte superior de la atmósfera del planeta, donde tenemos presiones bajas, no vamos a tener la presencia de nubes, mientras que en las regiones interiores del planeta, en donde tenemos presiones altas, sí vamos a tener la presencia de las mismas. Además, nosotros decidimos modelar a las nubes como un anillo alrededor de la región de transición entre el día y la noche del planeta, por lo que estos parámetros toman valores por defecto y decidimos tomar el coeficiente kappa Cloud, en este caso, igual a infinito, ya que esto nos va a permitir determinar a qué presión la atmósfera del planeta se vuelve totalmente opaca a la radiación estelar. Por otro lado, Poseidón nos permite modelar la atmósfera del planeta en diferentes configuraciones u escenarios. Por un lado tenemos el escenario isoquímico, en donde para este caso vamos a tener que el logaritmo de la tasa de mezclado volumétrica de un dado elemento va a ser constante a lo largo de la atmósfera. Es decir, que en las partes superiores de la atmósfera, en donde tenemos presiones bajas, la abundancia de un dado elemento va a ser igual que en las partes inferiores de la atmósfera, en donde vamos a tener presiones altas. Algo para remarcar de este gráfico es que también aparece la presencia del hidrógeno molecular y el helio con abundancias considerablemente altas. Y eso es porque nosotros vamos a modelar las atmósferas de los planetas gigantes gaseosos constituido casi en su totalidad por estos dos elementos, ya que es un comportamiento que también se observa en los planetas gigantes gaseosos del sistema solar. Entonces, este escenario nos va a permitir determinar las abundancias de los elementos presentes en la atmósfera del planeta. Y por otro lado tenemos el escenario de equilibrio termoquímico, en donde los parámetros más importantes a determinar son la relación de carbono-oxígeno en la atmósfera del planeta y la metalicidad del mismo. Lo interesante de este escenario es que al determinar el valor de estos dos parámetros, los perfiles de abundancia de los diferentes elementos que estemos considerando van a quedar determinados por estos valores. Entonces, esto nos permite que si añadimos un nuevo elemento en el modelado de la atmósfera, el espacio de parámetros del modelo no se ve afectado, por lo que resultan muy útiles para poder determinar qué elementos están presentes en la atmósfera del planeta. Sin embargo, dadas las características de este escenario, los valores que somos capaces de muestrear de estos dos parámetros, la relación de carbono-oxígeno y la metalicidad, son bastante acostados. Por otro lado, estos dos escenarios pueden utilizar un perfil de temperatura-presión del tipo isotérmico, es decir, un valor constante de temperatura a lo largo de la atmósfera, o del tipo gradiente, en donde vamos a tener una temperatura en la región superior de la atmósfera y otra temperatura en la región inferior, obteniendo como resultado un perfil de este tipo o también de tipo invertido. Y para finalizar esta sección, acá tenemos lo que sería una salida típica de una corrida de Poseidón, en donde a la derecha tenemos lo que sería un gráfico de esquinas de la distribución de probabilidad posterior del modelo, en donde podemos ver la distribución de pares de parámetros y las respectivas distribuciones marginalizadas de cada uno de ellos, en donde en color azul tenemos el valor medio de la distribución y en líneas azules punteadas más o menos un sigma. Y a la izquierda tenemos lo que sería el modelado del espectro como tal, en donde en color negro tenemos los datos. En línea violeta tenemos lo que sería el espectro sintético construido a partir de los valores medios de la distribución, y en bandas violetas más tenues los espectros sintéticos para más menos 1 y 2 sigmas respectivamente. Y además en puntos amarillos tenemos lo que sería el modelo medio lineado para la comparación con los datos.
Una vez introducido el código que vamos a utilizar para analizar los espectros de transmisión de la atmósfera de WASP-29b, paso a contarles acerca del análisis que realizamos de estos espectros y los resultados que obtuvimos. Pero antes recordemos un poco de nuestro objeto de estudio. WASP-29b es un exoplaneta de una masa de 0.28, masa de Júpiter. Recordemos que la de Saturno es de 0.30, masa de Júpiter. Presenta un radio de 1.27, radio de Júpiter, y se encuentra a tan solo 0.05 unidades astronómicas de su rayo WESP, la cual es una estrella de tipo espectral G8, y esto hace que la temperatura de equilibrio calculada para WASP-29b ascienda a los 1120 kelvins. Por todas estas características es que se clasifica a WASP-29b como un planeta del tipo Saturno caliente. El mismo fue descubierto en el 2011 por FAED y colaboradores, utilizando datos del proyecto WASP. Sin embargo, la popularidad del mismo se disparó en el año 2022-2023 con la aparición de los primeros datos obtenidos por el James Webb de la atmósfera de este planeta. Hasta antes del lanzamiento del James Webb, el espectro más completo que teníamos era el construido por Wakeford y colaboradores del 2018, en donde combinaba datos del VLT, el Hubble y el Spitzer, en donde podemos ver que, si bien tenemos regiones que podríamos considerar bien muestreadas en longitud de onda, como la que podemos ver acá, tenemos regiones en donde únicamente tenemos 2 puntos o donde directamente no tenemos ningún tipo de información. Actualmente contamos con 5 conjuntos de datos de la atmósfera de WASP-29b obtenidos por diferentes instrumentos del James Webb, como un conjunto obtenido por el instrumento NIRISS, otro por el NIRCam, 2 obtenidos por el NIRSPEC en diferentes modos de dispersión y un quinto obtenido por el instrumento MIRI en el infrarrojo medio. Acá podemos ver el gran avance en cuanto a la calidad y a la calidad de los datos que ahora tenemos de la atmósfera de este planeta gracias al lanzamiento de este telescopio. Y vamos a tener espectros para trabajar en diferentes rangos de longitudes de onda, como de los 0.5 hasta 2.2 micrones, y en diferentes niveles de resolución. Nosotros decidimos que el espectro, el conjunto de datos más óptimo para comenzar nuestro estudio de la atmósfera de WASP-29b era el obtenido por el instrumento NIRSPEC en un modo de alta dispersión, presentado por primera vez en el trabajo de Alderson y colaboradores en el 2023. Ya que este es un espectro de alta resolución que presenta estructuras claras, como esta pendiente alrededor de los 3 micrones y este pico alrededor de los 4.3 micrones. Estructuras que el código debería ser capaz de reproducir correctamente. Procedimos al análisis de este conjunto de datos, incluyendo la presencia de vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre y nubes, y obtuvimos los respectivos valores de chi-square para ambos escenarios, tanto isoquímico como equilibrio termoquímico, y para ambos perfiles, tanto isotérmico como con gradiente. Y obtuvimos estos respectivos valores de chi-square reducido, donde podemos ver que son bastante comparables entre sí. Esto nos indicó que el factor más importante para un correcto modelado de la atmósfera era qué elementos estamos incluyendo en el mismo, ya que el único factor que se mantiene constante a lo largo de estos 4 análisis es la composición química de la atmósfera que estamos considerando. Luego, como son modelos más simples, de que podemos muestrar mejor el espacio de parámetros, de que dan resultados de chi-square menores en general, y de que nos permiten determinar la abundancia de los diferentes elementos químicos en la atmósfera del planeta, decidimos quedarnos con el escenario isoquímico con perfil isotérmico. Y este fue el resultado de ese escenario, en donde podemos ver cómo el espectro sintético es capaz de reproducir correctamente las estructuras de los datos, salvo quizás en la última región del espectro, pero en este rango también tenemos una mayor dispersión de los datos que en la otra región del espectro. Luego, quisimos analizar cuál era la contribución de cada uno de los elementos que nosotros estamos considerando en el modelado de la atmósfera. Y para eso, lo que hicimos fue modelar el espectro de la atmósfera excluyendo cada uno de los elementos que estábamos considerando por separado. Cuando no consideramos la presencia del dióxido de carbono en el modelo sintético, vimos que la estructura de los 4.3 micrones no era capaz de ser reproducida por el modelo, indicando así la fuerte presencia de este elemento en la atmósfera del planeta.
Y además, para cuantificar esta detección o aporte de este elemento al modelado de la atmósfera, lo que hicimos fue comparar este modelo con el modelo anterior, obteniendo así una señal de detección de unos 28 sigmas de este elemento. Lo mismo hicimos para el vapor de agua, en donde ahora vimos que la estructura de los 3 micrones no era capaz de ser reproducida correctamente por el modelo, detectando así una señal del agua de unos 18 sigmas. Lo similar hicimos para el dióxido de azufre, en donde hacer una pequeña estructura a la que está asociada a la presencia de este elemento, únicamente obtuvimos una detección de casi 4 sigmas. Sin embargo, como la estructura de absorción de este elemento se encuentra aislada de que la podemos visualizar en los datos y de que el modelo no cambia al no considerarlo, podemos decir que este elemento sí está presente en la atmósfera del planeta. Y lo mismo hicimos para la contribución de las nubes, que el único cambio visual que vimos al no considerar este elemento fue que ahora la estructura de los 4.3 micrones no era capaz de ser reproducida tan bien como lo era antes, indicando así una detección de nubes de unos 8 sigmas. Luego pasamos a trabajar con los datos obtenidos por el instrumento NIRSPEC en un modo prisma, presentados por primera vez en el trabajo de Rotenkulov y colaboradores, en donde, al ser un modo de baja dispersión, tenemos un espectro de mayor rango de longitud de onda, desde los 0.5 hasta los 5.2 micrones, sin embargo sacrificando resolución, en donde desde los 2.8 en adelante tenemos la misma región muestreada por los datos anteriores, pero todos estos datos son nuevos. Entonces, procedimos al estudio de este espectro analizando la presencia de vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre y nubes, que lo habíamos encontrado anteriormente, pero ahora también la presencia del monóxido de carbono, ya que es de esperar, dado la presencia del dióxido de carbono, el sodio y el potasio, ya que son elementos que se han encontrado frecuentemente en las atmósferas de este tipo de planetas, y además habían sido considerados en trabajos previos, como el de Wakeford. Analizamos la presencia de metano, ya que es un elemento de esperarse en la atmósfera de este tipo de planetas, y la presencia del ácido sulfídrico, ya que el mismo podía actuar mediante procesos fotoquímicos como fuente del dióxido de azufre en la atmósfera del planeta. De esos 4 análisis obtuvimos estos respectivos valores de chi-square para cada uno de ellos, y este es el resultado del escenario isoquímico con perfil isotérmico, en donde vemos que el modelo es capaz de reproducir en la mayoría, casi en su totalidad, todas las estructuras presentes en los datos, pudiendo así detectar la presencia del vapor de agua, del dióxido de carbono, del dióxido de azufre, ahora con casi 7 sigmas, la presencia del sodio y la presencia del monóxido de carbono. ¿Se escucha bien? Sí. Además de la presencia de nubes. Sin embargo, para el caso del metano, el ácido sulfídrico y el potasio fue un poco más particular, ya que en el caso de que no consideramos la presencia del metano, vimos que el modelo ahora solamente subestimaba un poco la profundidad del tránsito en esta región del espectro, detectando así una señal de 5 sigmas de este elemento. Sin embargo, como la estructura de absorción de este elemento se encuentra combinada con la del agua, y este elemento a ser muy abundante en la atmósfera del planeta, esta detección no nos alcanza como para confirmar la presencia de este elemento en la atmósfera de WASP-39. Sin embargo, tampoco podemos descartar la presencia del mismo. Algo similar ocurrió para el ácido sulfídrico, en donde tuvimos un pequeño cambio en el modelo en esta región, detectándolo así con poco más de 4 sigmas. Sin embargo, nos encontramos en el mismo caso que antes, que se encuentra combinado con las estructuras de absorción del agua. El caso del potasio fue un poco más particular, ya que de estar presente en la atmósfera del planeta, el mismo debería aparecer en esta región. Sin embargo, los datos parecen no presentar la evidencia de este elemento, pero recordemos que la estructura asociada al potasio, a diferencia del resto de elementos, salvo el sodio, es una línea de absorción, la cual debería ser difícilmente muestreable con espectros de baja resolución. Y da la casualidad de que la estructura se encuentra en una región que presenta una menor resolución en el espectro debido a problemas de reducción de datos. Además, también podemos ver que el modelo predice estructuras asociadas al vapor de agua que los datos parecerían no presentar del todo.
Sin embargo, esto cambió con la aparición de los datos obtenidos por el instrumento NIRIS, presentados por primera vez en el trabajo de Feinstein y colaboradores, que si prestamos atención, esta era la región mal muestreada en los datos anteriores, en donde ahora podemos ver las estructuras que predecía el modelo claramente presentes en la atmósfera del planeta, y además en un pequeño rango de longitud de onda encontramos un aumento en la profundidad del tránsito. La alta de spoiler se va a deber a la presencia del potasio en la atmósfera de este planeta. Procedimos al estudio del espectro, analizando la presencia de vapor de agua, potasio y nubes, y obtuvimos estos respectivos valores de chi-square para ese análisis, donde nos volvimos a quedar con el escenario isoquímico con perfil isotérmico, y este fue el resultado, en donde pudimos detectar la presencia de vapor de agua con unos 50 sigmas, ya que todas estas estructuras que podemos ver acá están asociadas a ese elemento. Entonces, al no considerarlo, la diferencia entre ambos modelos crece considerablemente y obtenemos valores de detecciones considerablemente altos. Luego, el potasio lo detectamos con casi 9 sigmas y la presencia de nubes con casi 13 sigmas, un poco más de 13 sigmas. Y por último, este mismo año aparecieron los datos obtenidos por el instrumento NIRIS en el infrarrojo medio, presentados por primera vez en el trabajo de Powell y colaboradores. Y rápidamente podemos ver que tenemos una considerablemente menor cantidad de puntos y que además los mismos presentan mayor dispersión en cuanto a la profundidad del tránsito, la cual aumenta hacia longitudes de onda más largas. De todas maneras, al hacer un espectro de baja resolución, procedimos al análisis del mismo, analizando la presencia de vapor de agua, metano, ya que en esta región la detección de este elemento sería más favorable, debido a que la estructura asociada al metano se encontraría separada de la de vapor de agua, por lo que sería más fácil poder detectarlo. Analizamos también la presencia del dióxido de azufre y de nubes, y obtuvimos estos respectivos valores de chi-square para cada uno de esos escenarios, y este es el resultado del escenario isoquímico con perfil isotérmico, donde rápidamente podemos ver que el modelo ahora presenta una mayor dispersión. Sin embargo, es algo de esperarse dado la baja resolución de los datos. En este espectro pudimos detectar la señal del dióxido de azufre con unos 3 sigmas y del vapor de agua con un poco más con casi 5 sigmas. Sin embargo, no detectamos la presencia de nubes, ya que eso haría que el modelo sobreestimara aún más la profundidad del tránsito, ni tampoco la presencia de metano. Pero, dado la baja resolución de este conjunto de datos, seguimos sin poder descartar ni confirmar la presencia de este elemento en la atmósfera de WASP-39b. Y por último, y a modo de una rápida comparación con los trabajos anteriores, en la última columna le muestro los valores de chi-square obtenidos por cada uno de los respectivos autores para cada uno de los conjuntos de datos, en donde podemos ver que los valores obtenidos por estos autores son comparables con los obtenidos en nuestro trabajo. Luego, quisimos analizar un espectro más global de la atmósfera del planeta, y para ello combinamos los datos obtenidos por el instrumento NIRIS, el instrumento NIR-SPEC en modo prisma y el instrumento MIRI en color verde, obteniendo así un espectro entre los 0.5 y los 12 micrones, el cual nos va a permitir determinar las características más globales de la atmósfera del planeta. Procedimos al análisis del mismo, incluyendo los mismos elementos que en el conjunto del NIR-SPEC en modo prisma, y obtuvimos estos respectivos valores de chi-square para ese análisis, en donde por consistencia nos volvimos a quedar con el escenario isoquímico con perfil isotérmico. Este es el resultado de ese escenario, en donde podemos ver que el modelo es capaz de reproducir correctamente las estructuras presentes en los datos, sobre todo en la región del infrarrojo cercano. Sin embargo, en el infrarrojo medio encontramos que el modelo sobreestima la profundidad de los datos, sobreestima la profundidad de tránsito que muestran los datos. Sin embargo, más adelante voy a hablar de este efecto. Pero del análisis de la detección de los diferentes elementos presentes en la atmósfera encontramos dos cosas: que las estructuras más fuertes, como la del vapor de agua o la del dióxido de carbono, a las estructuras que se encuentran aisladas, como la del sodio y la del potasio, son fácilmente reproducibles por el código,
mientras que las estructuras más débiles, como la del dióxido de azufre o la del monóxido de carbono, o las estructuras que de estar presentes en la atmósfera del planeta se encontrarían combinadas con otras estructuras de absorción, como el metano y el ácido sulfúrico, son difícilmente detectables en estos tipos de análisis. Esto no nos sorprendió, ya que el código va a tender a ajustar mejor o a reproducir mejor las estructuras de mayor tamaño en los datos, para así poder hacer una mejor maximización del like. Luego de la distribución de probabilidad posterior del modelo, analizando cada una de las distribuciones del logaritmo de la tasa de mezclado volumétrica de los elementos que fuimos capaces de detectar en la atmósfera del planeta, logramos determinar un porcentaje de abundancia de los mismos, que luego del hidrógeno molecular y el helio, el elemento más abundante en la atmósfera del planeta es el vapor de agua, seguido por el monóxido de carbono. Luego tendríamos al dióxido de carbono y por último el sodio, el potasio y el dióxido de azufre conformarían solamente el 0.005% de la composición química de la atmósfera. De la distribución de temperatura para el escenario isotérmico, determinamos una temperatura media de la atmósfera de unos 702 kelvins, la cual difiere considerablemente de la temperatura de equilibrio calculada por Fade y colaboradores. Sin embargo, esto no nos sorprendió, ya que el cálculo de temperatura de equilibrio es teórico y se hace teniendo en cuenta la radiación estelar, la distancia del planeta a la estrella y la superficie del planeta. Y nosotros acá estamos calculando una temperatura media de la atmósfera teniendo en cuenta la composición química de la misma. Además, la diferencia entre estas dos temperaturas podría disminuir si cuando calculamos la temperatura de equilibrio consideramos factores de albedo y redistribución del calor en la atmósfera del planeta diferentes a los que se suelen utilizar en los cálculos de la misma. Y por último, de la distribución de la presión de la nube, logramos establecer un radio correspondiente a esta presión, a la cual la atmósfera se vuelve totalmente opaca a la radiación estelar, y el cual resulta comparable con el resultado de Fade y colaboradores. Esto nos dejó muy conforme, ya que este radio, el cálculo de este radio se hace a partir de la curva de luz blanca del sistema en el rango del óptico, y en este rango la curva de luz no se ve afectada por las absorciones de las moléculas presentes en la atmósfera del planeta, por lo cual debería ser más representativo del radio físico o sólido de la atmósfera del planeta. Y a nuestro resultado, coincidir con el calculado por Fade y colaboradores, indica que nuestro modelado y entendimiento físico de la atmósfera es consistente con los trabajos anteriores. Y ahora les cuento a qué se podría deber esta discrepancia que encontramos en la profundidad de tránsito de nuestro modelo respecto a los datos. Parte de esa discrepancia se podría explicar si nosotros consideramos la emisión térmica de la atmósfera del planeta, ya que recientemente, en un trabajo que actualmente se encuentra en preprint, Kapellmeier y colaboradores analiza cómo sería el cambio del espectro de transmisión en el caso de no considerar este factor y en el caso de sí considerarlo. En donde en azul tenemos el espectro en el caso de que no consideramos la emisión térmica del planeta y en rojo la que sí. Y podemos ver que estos escenarios difieren más en el rango del infrarrojo medio que en el rango del infrarrojo cercano. Y esto se podría explicar fácilmente con estas expresiones sencillas que tenemos acá, en donde en el caso de no considerar la emisión térmica, la profundidad del tránsito se va a deber a la luz bloqueada por parte del planeta y su atmósfera, dividido la radiación estelar, mientras que en el caso de que sí consideramos la emisión térmica del planeta, se va a deber a la luz bloqueada por parte del planeta y su atmósfera, dividido la radiación estelar más la emisión térmica del planeta. Entonces, en este caso tendríamos una menor profundidad que en este otro. Además, dado la temperatura del lado nocturno del planeta, esta contribución sería más fuerte en el infrarrojo medio que en el infrarrojo cercano. Eso podría explicar en parte la discrepancia que nosotros encontramos en este escenario. Y otra parte de la discrepancia podría deberse a la baja resolución de los datos en este rango. Entonces, a modo de resumen, nosotros encontramos en nuestro estudio el vapor de agua en la atmósfera de WASS 39b con una abundancia del 2.5%,
Y lo último que quisimos ver era qué tan comunes eran los elementos que nosotros habíamos sido capaces de detectar en la atmósfera de WASP 39 en las atmósferas de los planetas del sistema solar y de sistemas extrasolares. En el sistema solar, el vapor de agua se encuentra en las atmósferas de Júpiter, la Tierra, Marte y Venus, y se encuentra en 57 planetas extrasolares, en donde 31 de ellos son del tipo Júpiter, 12 son del tipo Neptuno, 6 del tipo Tierra y 8 del tipo Tierra. Luego, el monóxido de carbono encontramos con una abundancia del 0.9%, y en el sistema solar se encuentra en Venus, en Marte y en Plutón, y se encuentra en 29 planetas de sistemas extrasolares. El dióxido de carbono lo encontramos con una abundancia del 0.1%. En el sistema solar, Venus y Marte, la atmósfera de estos planetas, estarían casi constituidos en su totalidad por este elemento. En la Tierra solamente tenemos un 0.04 de este elemento en la atmósfera. Y en planetas extrasolares lo encontramos en 15 de ellos. El sodio y el potasio lo encontramos con estos niveles de abundancia, y en el sistema solar hay unos pequeños indicios de estos elementos en la superficie de Mercurio, lo que es equivalente a decir que no se ha detectado estos elementos en las atmósferas de los planetas del sistema solar. Sin embargo, en los sistemas extrasolares la cosa cambia porque parece ser un elemento comúnmente detectado en las atmósferas de los planetas tipo gigantes gaseosos, ya que se ha encontrado en 28 y 20 respectivamente. Y por último, el dióxido de azufre lo encontramos con un porcentaje de abundancia considerablemente menor al resto de elementos. En el sistema solar solamente se ha encontrado en la atmósfera de Venus, y este elemento solamente ha sido encontrado en 3 planetas extrasolares, además de en WASP 39, los cuales son los que podemos ver acá. Estos planetas presentan masas y radios bastante diferentes entre sí, además que se encuentran orbitando estrellas con tipo espectral bastante no comparables entre sí, bastante distintos. Esto hace que detectar este elemento en la atmósfera de WASP 39 sea aún más llamativo y particular, ya que el mismo contribuye considerablemente fuerte a la muestra de exoplanetas que tienen este elemento en su atmósfera. Además, logramos determinar una temperatura media de la atmósfera, un radio a la cual la misma se vuelve opaca a la radiación estelar. No detectamos la presencia de metano ni de ácido sulfídrico en la atmósfera de WASP 39 de manera confiable. Sin embargo, tampoco podemos descartar la presencia de estos elementos en la misma, y además consideramos que el factor de emisión térmica es clave en el modelado del espectro. La buena noticia es que Poseidón fue actualizado hace 2 semanas para poder añadir este factor al modelado de las atmósferas. Sin embargo, la mala noticia es que Poseidón fue actualizado hace 2 semanas para añadir este factor al modelado de las atmósferas, por lo tanto no hemos logrado hacer que funcione, por lo cual queda como trabajo futuro. Y para finalizar, las conclusiones del seminario y nuestro trabajo futuro. De este seminario concluimos que el modelado de los espectros de la atmósfera en un pequeño rango espectral y con alta resolución permite detectar los elementos con características espectrales poco marcadas como el dióxido de azufre y el potasio. Los modelados de los espectros en un gran rango espectral sirven para determinar las características más globales de la atmósfera, como lo pueden ser su temperatura y la abundancia de los diferentes elementos químicos presentes en la misma, además de que nos permiten visualizar los efectos de los procesos tales como la emisión térmica del planeta, los cuales en los análisis individuales de los espectros no se hacía presente. Y por último, el estudio de WASP 39 nos permitió aprender sobre el modelado de atmósferas exoplanetarias, nos enseñó a trabajar con los datos del James Webb y nos permitió familiarizarnos con el código Poseidón. Por lo que queremos extender este aprendizaje para analizar las atmósferas de otros planetas extrasolares. Y por ello, como trabajo futuro, queremos analizar los espectros de transmisión de estos 4 exoplanetas, los cuales son una submuestra de los planetas que actualmente poseen espectros de transmisión tomados por el telescopio espacial James Webb. Ellos son WASP 107b, el cual es un planeta del 10% de la masa de Júpiter, pero con un radio de Júpiter. Eso hace que sea un planeta muy poco denso. HD 189733b,
el cual tiene masa y radio muy similar a la de Júpiter, pero se encuentra considerablemente cerca de su estrella huésped, K2-18b, el cual es un planeta del tipo supertierra, que además sería del tipo isiánico, es decir, que su superficie estuviera cubierta por océanos muy profundos de agua, y GJ1132b, el cual es un planeta del tipo Tierra. Esta muestra fue seleccionada de tal forma para poder abarcar el mayor rango de masas disponible de planetas que presentan espectro de transmisión del James Webb actualmente. Estos son los espectros de estos objetos, en donde podemos ver que en el caso de WASP-107b encontramos un aumento en la profundidad bastante interesante para analizar en el rango del infrarrojo medio. HD, su espectro está dominado por dos fuertes estructuras en el infrarrojo medio, cercano, perdón. En K2-18b, además de la detección del metano y el dióxido de carbono, hay indicios de la presencia de dimetilsulfuro en la atmósfera de este planeta, elemento el cual en la atmósfera de la Tierra se asocia a fuentes bióticas, y GJ1132b, en donde encuentran la presencia de vapor de agua y metano en la atmósfera del mismo, además de que podría haber indicios de óxido nitroso. Sin embargo, esto también podría deberse a la contaminación de una mancha estelar no oculta en la superficie de la estrella, pero también se cuenta con datos en esta región del espectro, los cuales podrían ayudar a discernir entre ambos escenarios. Entonces, como trabajo futuro, queremos analizar los espectros de estos planetas para ampliar nuestro conocimiento sobre las atmósferas exoplanetarias. Les dejo la referencia del seminario y muchas gracias por su atención. Preguntas. Buenas, Marco, muchas gracias por la charla. Me quedó una pregunta sobre la emisión térmica que dijiste. Sí. Vos lo que dijiste que podría explicar la discrepancia en la cola espectro. Sí. O sea, ahí el modelo no contempla emisión. Claro, cuando corrimos este escenario, Poseidón todavía no estaba actualizado para poder añadir al modelado de la atmósfera el factor de la emisión térmica. Comparando con este trabajo, en donde este es un trabajo que se realiza con Poseidón, en donde ya estaba actualizado y donde sí tienen en cuenta esta emisión térmica y encuentran este comportamiento en la atmósfera de WASP-33b. Entonces, nosotros consideramos que considerando la emisión térmica del lado nocturno del planeta, podría hacer que el modelo ahora tenga una menor profundidad del tránsito en esta región del espectro, entonces reproduzca mejor los datos. Sin embargo, yo no considero que explique toda la diferencia, dado la temperatura del lado nocturno, que tiene un valor de 600 kelvins aproximadamente. Entonces, otra parte podría ser asociada a la baja resolución de datos. Sí. Sobre la temperatura que nosotros... Sí. Esa temperatura efectiva es promedio sobre todo el cuerpo. Recientemente, en un trabajo de Nelson Espinosa, hay indicios de que sí, el planeta está bloqueado tidalmente. Entonces sí, tendríamos un lado nocturno, o sea, siempre un lado de día y un lado de noche en la atmósfera del planeta. Yo entiendo que este es el cálculo teórico medio de la atmósfera del planeta, donde consideran un factor de distribución de calor igual a 1, como se suele hacer, entonces toda la atmósfera estaría a esta temperatura. Puede ser la del lado caliente y la del lado frío, era mucho de... No, porque para la altura de este trabajo, que fue en el 2011, no estaba confirmado el bloqueo tidal, entonces es un cálculo teórico nomás de temperatura de equilibrio.
Otra. Hola Marcos, muchas gracias por el seminario, muy lindo. Gracias. Te quería preguntar, en el caso del primer ajuste que hicieron del primer espectro, que se quedaron con el valor isotérmico y no el del gradiente, porque Sí. consideraron que el valor del chi cuadrado era mejor, pero el chi cuadrado en el de gradiente era prácticamente Era igual, el mismo. sí. Entonces, ¿por qué se quedaron con el isotérmico y no con el gradiente? Bien, eso lo hicimos porque nosotros acá estamos modelando la atmósfera del planeta desde una presión de los 10 a la menos 7 hasta los 100 bares. Con esos valores de presión llegamos muy profundo en la atmósfera del planeta, entonces el modelo devuelve valores de temperatura bastante altos de esa región de la atmósfera, porque es de esperar temperaturas altas en lo profundo de la atmósfera. Entonces la distribución de temperatura nos quedaba fuera del rango de priors del modelo, le damos el valor límite, pero quedaba fuera lo mismo, entonces no la tenemos bien muestreada a la distribución, y por eso nos quedamos con el otro escenario. Ahora estoy modelando los espectros para presiones no tan altas, es decir, que no vamos a llegar a radios tan bajos de la temperatura de la atmósfera, en donde las temperaturas no son tan altas y la podemos muestrear mejor. Sin embargo, también estamos encontrando que podría haber una posible inversión térmica en la atmósfera del planeta en esos escenarios. Pero bueno, recién empezamos a hacer análisis, así que todavía no hay nada muy confirmado. Gracias por la charla. ¿Alguna? ¿Viste justo el espectro que te preguntó recién el Mati? Más adelante, donde mostras la caída esta. Sí. Bueno, entiendo la parte de esa, pero querés saber si tenés alguna idea de cuál puede ser la posible causa de la falta de caída donde está la parte del agua. Porque en un espectro que mostraste mucho antes, vos ibas mostrando que a medida que sacabas o ponías ciertas abundancias, Sí. había pequeñas características que se dejan de representar. Sí. Entonces, yo que no tengo ni idea de esto, lo que hubiese hecho en mi vida es tirarle todos los modelos con todas las posibles abundancias de todo y ver cuál le fitía mejor y punto. Claro, pero para eso necesitas RAM. Claro, suponete que tenés... Mucha RAM. Suponete que tenés toda la capacidad del mundo, digamos, de tirar eso. Ok. Teniendo problemas así, imagino, En este rango, en esta estructura. Y, por ejemplo, allá adelante tenés, por ejemplo, un pico también por debajo de vuelta para que digo, ¿cuál es la explicación para alguien que no tiene idea de por qué algunos features sí se tienen en cuenta y otros no, digamos? Esto yo no he encontrado mucha explicación en los trabajos anteriores de por qué difieren los modelos, pero por lo general suelen diferir en esta región del espectro. Pero también si vos ves acá se ve mejor, este es un conjunto de datos tomado por el mismo instrumento y en la región del infrarrojo más cercano tenemos una menor dispersión en cuanto a la profundidad. Y en esta región tenemos una mayor dispersión de los datos. Y eso pasa en todos los espectros. Acá tenemos una menor dispersión y acá mayor. Eso podría deberse por un lado que mientras más al infrarrojo, más difícil de observar, pero también no sé si alguna vez viste los espectrogramas de las observaciones de James Webb, en donde los espectros no son derechos, sino de que tienen curvas en longitud de onda. Entonces, si vos tenés en una observación de estos, son de 8 horas, y tenés como resultante unos 25.000 espectros, entre 20.000 y 30.000 espectros. Entonces, ese ajustado de la traza del espectro se hace automáticamente, y ajustar la traza en la parte donde se curvea el espectro debe generar más dispersión en las profundidades de los tránsitos, y entonces eso es lo que se ve ahí. Y es tener computados los errores de cada... Yo lo que veo sí. en esa parte del agua, los errores de los puntos. Entonces, si vos ves a eso, ¿qué sí le podés creer cuando te falla una de las... Sí. Sí. Bueno, si pone el potasio, yo te creo, entonces ahí sí le fe a la partecita. Pero hay parte que los errores dan más chicos que lo que da tu curva. Para mí evidencia ¿no? que el modelo le falta algo o que no.
acá para espectroscopía de transmisión estaría faltando algo, o sea, estaría sobrando algo, perdón, porque me estaría generando más profundidad. Yo creo que, o sea, en parte, yo cuando encontré este trabajo de Kapellmeier, en donde analizan el factor de emisión, como esto va a ser como una planquiana que se me va a agregar al modelo, también podría explicar en parte esa región. Y también hay una mayor dispersión, hay más ruido, es más particular el análisis de esa estructura. Es algo que nos llama la atención, de que no hemos encontrado mucha explicación en los trabajos anteriores, de que en mi caso yo la asocio a esa mayor dispersión en los datos y de que podría explicarse en parte gracias a la emisión térmica, pero de estar faltando o sobrando algún elemento, no lo consideraría. Porque de estar faltando algún elemento, debería generar alguna estructura que el modelo no es capaz de reproducir. Y en general lo reproduce bastante bien, entonces no le asociaría que falte o sobre algún elemento. Aparte, en el análisis de que sobre algún elemento, lo hicimos cuando excluimos cada uno de los elementos por separado, y en ninguno de esos análisis, yo no lo mostré acá, pero en ninguno de esos análisis esto se reproduce mejor. Entonces no estaría sobrando nada. De curiosidad nomás, ¿es posibilidad con el último? Ya. Sí. La podría medir quizás desde las profundidades de los tránsitos, o sea, desde las curvas de luz, no modelando los espectros de la atmósfera, sino las curvas. ¿Cómo? En la ocultación, a partir de un espectro de emisión, podrías medir también. Sí, pasa que sería más difícil porque no tengo temperaturas tan altas del planeta como para que sea bueno el espectro de emisión, pero también. Perdón. Se despertaron. Marco, espero no estar gritando ahora. Una cosita, con respecto a los modelos, a las resoluciones, es decir, ¿qué te acordás, o quizá lo dijiste al principio, cuál es la resolución de los modelos, no de las observaciones? Sí, en los modelos yo trabajo con 100 veces la resolución del espectro para poder evitar problemas con la base de opacidades de los elementos que estoy considerando, porque si considero resoluciones más bajas que eso, tengo problemas para que el modelo muestre las estructuras del espectro. Por recomendación del propio creador del código, de usar una resolución de 100 veces la de los datos. ¿Cuántas, perdón? ¿Cuántas? 100 veces la resolución de los datos. Sí, entonces eso hace también que los espectros de mayor resolución, yo tengo que tener una alta resolución de la base de opacidades para el código, entonces el consumo computacional de los códigos son bastante aptos. ¿Y qué pasa si degradas un poco los espectros de los modelos a menos de 100 veces? O sea, no sabía que se manejaba eso. Hice todas las pruebas de la misma resolución, 10 veces la resolución, 30 veces, 50 veces, y lo que obtenés es que la estructura no te queda bien muestreada. O sea, los resultados no son buenos cuando vos disminuís la resolución. Porque hay un problema en los cómputos de las opacidades de los diferentes elementos dados por la base. Entonces, es un problema de la base que estamos utilizando más de que otra cosa. Y otra cosita, no sé si viste, por lo que se ha estado hablando, ver el residuo, es decir, ver la diferencia, si eso sí. se condice con lo que es. Sí. Un comentario, Martín, con paréntesis. Lo que estás diciendo del infrarrojo, de esa gran discrepancia, es que el James Webb tiene problema de calibración longitud de onda. También. ¿Es eso? En parte también puede verse eso. Pero por el race, debido al race, tiene que ver. Sí. Si te fijas acá en la región, en la última parte del infrarrojo medio, los
datos caen bastante en profundidad de tránsito. Y si miras el espectro de WAS 107, ¿dónde está? Acá, también. Eso no sabemos si está asociado a algo físico en la atmósfera del planeta o que efectivamente las observaciones con el instrumento son complicadas para este tipo de objetos. Necesitas mucha sensibilidad para medir estas profundidades. Claro, claro. Digo, aún con esos datos más pobres y rojos, ver lo mismo al registro. Quizás no creer Sí, tanto, lo hicimos análisis de residuos. No sé si vos fuiste de la asociación y ahí vais a presentar un póster en donde... bueno. Ahí mostré el gráfico del modelo completo de la atmósfera, donde mostraba también cada uno de los elementos excluidos y cómo cambiaba el modelo, y ahí también mostrábamos los residuos. No queríamos, o sea, los hicimos, tenemos los gráficos, pero no nos mostraban, no nos servía para el seminario. Pero sí, en la tesis van a ir. Perfecto. Gracias. Ya gusto. Y Rafa también quiere preguntar algo hace rato. Bueno, muchas gracias, Marcos. Te hago una pregunta. ¿Con qué programa hiciste la exploración de los parámetros que he visto en varios gráficos? O sea, Poseidon utiliza cadena de Markov para mostrar el espacio de parámetros. O sea, ya el programa te lo da, no es que vos, aparte, trabajar los datos, sino el programa ya te da. No, el programa mismo lo hace. Y me devuelve los gráficos de esquinas de... Esto es lo que me da el código. Son los gráficos de esquinas de la distribución de probabilidad posterior del modelo. Está muy bueno. Felicitaciones. Sí, gracias. Ahora, Ahí, entonces, Rafa. bien, una de protección del disertante. Bueno, agradecemos entonces. Y quedan invitados los profesores para hacer la calificación correspondiente. Ya que estoy, recuerden que la semana que viene es el seminario de especialidades y cursos de posgrado.